Empecemos la clase. ¿Quién me cuenta qué era lo que, o sea, qué es lo que hemos venido hablando en las clases anteriores? Alguien que me haga un pequeño... Las oraciones, profe, yo. Las ¿Quién? oraciones, la clase pasada vimos las oraciones compuestas como los tipos. Sí, las clases de oraciones compuestas. Las descompuestas. ¿Y cuáles vimos de las compuestas? O complejas también se les llama. Las Vimos las, ¿cierto? yuxtapuestas y las Sí, coordinaciones. Coordinadas. las coordinadas, ¿cierto? ¿Por qué se identifican las yuxtapuestas? ¿Cuál es como la característica, o sea, que nosotros podemos como identificarlas fácilmente? Porque se Que se encuentran encuentran separadas a separadas. través de signos de puntuación. ¿Como cuáles También signos? porque tienen más de un predicado. Eso, ¿cierto? Entonces, para nosotros identificar las oraciones compuestas son las que tienen, se presentan como dos acciones, tienen dos verbos. Nos falta ver una clase de oración compuesta, entonces esa es la que vamos a ver el día de hoy. Listo, acá les voy a compartir entonces pantalla. Y esta oración... Estas oraciones son las oraciones de subordinación. Bueno, entonces estas oraciones que son un tipo de oración, pues también son oraciones compuestas que se establecen como una relación pues de dependencia, o sea, la segunda oración depende de la primera oración. ¿Sí? Estas oraciones también se van a dividir en otras tres clases de suboraciones, por decirlo así. Entonces, copian que son oraciones compuestas, ¿sí? Entonces, son las que se establecen o en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones, ¿sí? Un ejemplo, me pidió que le dejara verlo mañana. En este caso, la oración subordinada, ¿sí? Primero vamos a identificar, entonces, encontramos que está el verbo pidió y está el verbo dejar y también pues hay otro verbo acá, pero entonces sí cumple la función de que sí es una oración compuesta. Entonces, Profe, la parte negrita, sí. voy a interrumpirla, es que Juan David ya eso me acaba de escribir y dijo que tiene un problema con el internet, entonces que no puede ingresar. ¿Quién, Daniel? ¿Quién me Juan está? David Ramírez Yazo. Listo. Entonces ya voy a escribir. Gracias. Junio. Listo, aquí tomé. Aquí está ingresando. Vamos a ver si puede. Matías Calderón es de acá. ¿No, cierto? ¿O sí? No, señora, no. No, ¿no? Bueno, démosle, a ver, Juan David, ¿qué pasa con él? Listo, bueno, entonces, aquí en esta oración me pidió que le dejara verlo mañana. En este caso, ¿cuál es la oración subordinada? La que está en negrita, ¿sí? Entonces, aquí observamos que está una oración principal, me pidió, y ya viene la oración subordinada, que es la que dice que le dejara verlo mañana, ¿sí? Entonces, en estas oraciones siempre existe pues la oración principal, que es la de mayor jerarquía, y la oración secundaria, que es la de menor jerarquía, o pues que es la oración subordinada de la principal. ¿Listo? Entonces ahora vienen las subdivisiones de estas oraciones. Entonces está la oraciones subordinadas sustantivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas oraciones? Son proposiciones que funcionan como... Profe, un favor. Sí. ¿Será que puedes devolver un momentico la otra diapositiva? Listo. Gracias. Tranquilos. No se preocupen, tranquilos que el hecho no es correr, sino que ustedes pues entiendan
lo del tema y pues puedan tomar tus apuntes también, porque acuérdense que ya vienen unos talleres el lunes, ya se suben ahí a la plataforma los talleres evaluativos y pues se va a tratar temas, o se elaboraron, fue mirando los temas que se han tratado, o yo los hice, los temas que se han tratado esta semana, muchachos. Hoy, cierto, profe, hoy se montan, ¿no? No, el lunes, el 8. Ok. Ahora el lunes ya se montan los talleres evaluativos. Ya no se llaman cuestionarios, recuerden, se llaman talleres evaluativos y vienen ya con 7 preguntas. Vienen 6 preguntas, selección múltiple, y viene una pregunta abierta. Y recuerden que la pregunta abierta, o sea, ahí no les va a aparecer, no les va a dar un puntaje porque ese puntaje se los damos nosotros o lo sumamos con los otros puntajes que obtengan de las otras respuestas. Van a ingresar las niñas Vargas. O sea que ya no va a ser evaluativo por la misma plataforma, profe. ¿Cómo así? ¿Sí? O sea que ya no van a, por lo menos 100 de 100, 100 de 80. Ah, no, ya cambia el puntaje para esto, muchachos. Ya es otro puntaje, y no me acuerdo, me parece que es 14 puntos, no sé, no recuerdo bien. Eso se los van a explicar, no me acuerdo bien, de pronto les digo lo que no es. Ok, profe, gracias. Listo, sí, porque como ya aumentaron los puntos, entonces ya es otro puntaje que le da la plataforma. Felipe Peñuela. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos ahora entonces con las oraciones subordinadas sustantivas. Entonces, ¿qué pasa en estas oraciones? Entonces, las proposiciones que funcionan como, están las proposiciones que funcionan como sustantivo pues dentro de la oración, ¿sí? Todas estas oraciones son también oraciones que contienen verbos, ¿sí? La oración principal, o sea, o hay una parte que también es una oración subordinada pues de la principal. ¿Y qué pasa con estas oraciones? Casi siempre pues llevan como la parte que las une el qué. Ya les voy a mostrar acá un ejemplo. El nexo. ¿Sí? ¿Ay, copiaron de aquí algo? Profe, ¿la puede volver un momento? Sí, ya. Entonces son las oraciones que funcionan como sustantivo, pues dentro de las proposiciones funcionan como sustantivo dentro de la oración. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en los ejemplos, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar acá como nexo? Entonces se puede utilizar un qué, No, pero entonces y, que sí. hola Camilo. Se puede utilizar Camilo y la cámara. Ahí estaba prendido, perdón, profe. El micrófono. Nicole, Profe, es que active la cámara. el computador no le sirve la cámara. Sí, ¿verdad? Ustedes, porque es que Sí, no les profe. gusta prender la cámara, muchachos. Mire, Profe, hay es que varios. me veo. Está Me veo. Mariana, está Angie, María José, Lina. Ay, venga, ya que están todos y antes de que se me olvide. Espera un momentico, yo dejo de compartir aquí pantalla. Muchachos, por favor, necesitamos saber quién es el que está mandando los cuestionarios o respondiendo las guías y solo coloca la H. Nosotros, ¿cómo vamos a saber para saber quién es esa persona? ¿Quién será? Si de pronto, bueno, no quieren decir acá, y por favor escríbame por el WhatsApp, profe, soy yo, porque es que la verdad, esa persona, y es que es como con todas las materias, porque los profes nos preguntamos, ¿y quién será ese incógnito de H? Imagínense, se va a quedar sin nota.
Entonces, por favor, ¿sí? Entonces, la persona que sea, escríbame. Profe, soy yo, Julanito de tal, porque no, muchachos, de verdad que sí se nos ha complicado eso con... Y hay otros que no, colocan caritas ahí también. Colocan caritas y uno qué va a saber, por Dios. Otros que ni los marcan. Entonces, pilas con eso. Los que tienen cosas pendientes, hasta el lunes hay plazo de que se pongan al día con esto. Por ejemplo, el cuestionario 1, 2, el 3, la guía 3, guía 4. Hasta el lunes hay plazo porque nosotros ya entregamos 50% el viernes dentro de 8 días, si Dios quiere. Bueno, listo. Entonces sigo acá. Es que me tocaba decirles antes de que se me olvidara. Seguimos acá entonces con las oraciones subordinadas sustantivas, ¿sí? También podemos encontrar las que lleven un interrogativo, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Acá, este ejemplo, acá en la anterior no le leí el ejemplo de qué, ¿sí? Me sorprende que bebas tanto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la oración principal? Me sorprende. ¿Y cuál es la oración subordinada? Que bebas tanto, ¿sí? Hay algo aquí en esto que es característico que yo puedo reemplazar, este que lo puedo reemplazar, o esta parte de acá también lo puedo reemplazar por un pronombre o un sustantivo neutro que es eso, esto, estos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Daniel Acosta. Ya le ingreso. Aquí entonces que lleve una forma interrogativa, dime qué estás bebiendo, ¿sí? Está preguntando. O un infinitivo también, me disgusta hablar en público, ¿sí? Bueno, esas son las sustantivas. Vamos por acá. Vamos con otra clase de oración subordinada que es la adjetiva. Venga, a ver si por acá les puedo. Profe, ¿le puedes devolver un momento? Listo. Ay, esperen, miramos el videito primero y ahora toman apuntes. ¿De cuál le devuelvo? ¿Cuál? ¿Esta? ¿El ejemplo? Sí. Ay, copian un ejemplo de ahí, muchachos, de eso de las sustantivas. ¿Uno o dos? Ustedes lo que alcancen a copiar. Ay, les dio 2 carros por pitar ahí. ¿Listo? De pronto usted, o sea, uno, o yo lo digo también, se le forma confusión con todo esto, que una clase de oración, que la otra tiene otras características, ¿sí? Entonces, o sea, lo que yo les estoy diciendo a ustedes acá es contándoles como a nivel general cómo se dividen estas oraciones, porque a medida que ustedes vayan avanzando en sus estudios, o sea, se van a ir profundizando más en cada oración, porque pues ellas van a tener como una estructura, ¿sí? Simplemente pues yo les hablo a ustedes así es de una forma como general en la división de las oraciones. Y que nosotros pues cuando leamos o miremos por ahí, pues de pronto alcancemos como a identificar un poco una de la otra, saber cuál es una yuxtapuesta, cuál es una coordinada, cuáles son las subordinadas, ¿sí? Entonces, yo les hablo así, cositas como generales. ¿Listo? Ya les puedo entonces compartir acá. Bueno, prestemos atención. A ver, esperemos un momentico que cargue esto, porque qué paciencia con esto. Antes esos internet funcionan con tanto... Hace tiempo que empezaste Esta con es el la análisis sustantiva. sintáctico Vamos a y mirar la de cosa la ya se anterior. complica. Lo último que tienes que aprender es a analizar una oración subordinada sustantiva. Parece difícil, pero no lo es. Primero, un poco de teoría. La oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que van introducidas por la conjunción que, la conjunción sí, por un interrogativo, un exclamativo y pueden o no llevar nexo.
También puedes sustituirla por esto. Ahora la práctica. Es genial que se haya curado del todo. Para saber si hay oración subordinada, localiza los verbos. Hay dos, es y se haya curado. Bien, pues la oración es genial es la principal y que se haya curado del todo la subordinada. De hecho, es genial tiene sentido por sí sola, mientras que se haya curado, no. Hemos dicho que las subordinadas sustantivas van introducidas ¿por qué? Sí, interrogativo o exclamativo. En este caso, como ves, hay un qué. ¿Podemos sustituirla por esto? Claro, es genial esto. De momento la teoría coincide. Ya que tenemos la teoría, vamos al análisis en sí. Separamos ahora las proposiciones. Para analizar la oración, lo que tendrás que hacer es seguir el paso anterior, sustituir este bloque por esto y analizar. ¿Lo ves? Pues será una oración sustantiva de sujeto. El resto de la oración se analiza con normalidad. Verbo, adjetivo, complemento sustancial. Ya está. Sí, entonces vamos a ver ahora qué dice. Espera, a ver, permiso. Vamos a ver la subordinada adjetiva, ¿cierto? Y voy a dejar acá un momentico esta pantalla para poder... ¿Cómo sabe? Ya les vuelvo a colocar las diapositivas. Veremos a ver si cargan. Ay, se quedó. Se quedó cargando. Bueno, voy a... Ay, espere a ver si quiere cargar esto. Si ya estás volcado en el análisis interno. Bueno, entonces voy a compartir. Entonces ahora van a copiar oración subordinada adjetiva. ¿Listo? Vamos a ver acá. Bueno, a ver. ¿Listo? A ver si vemos este. Si ya estás volcado en el análisis sintáctico, puede que te hayas enfrentado o tengas que hacerlo dentro de nada a las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Que no te quedan claras? Escucha. Una oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Y una oración subordinada adjetiva es aquella que, dependiendo de otra principal, va introducida por un pronombre relativo, es decir, por qué, quién, cuyo, cuya, que está sustituyendo a un antecedente. Y por último, que desempeña la función de un adjetivo. Vale, igual la teoría te suena un poco a chino, así que veámoslo en la práctica. La persona que ves es mi amigo. Lo primero que tienes que hacer es localizar los verbos. Son los que te ayudarán a saber si hay uno, como ves, y dos, ¿ves? ¿Hay oración subordinada? Como la frase, la persona es mi amigo, tendría sentido sin que ves, esa oración que ves es la subordinada de la persona es mi amigo. ¿Qué tipo de subordinada es? Vamos a ver si cumple las características que hemos dicho antes. Es una oración subordinada. Bien. ¿Está introducida por un pronombre relativo? Sí. ¿Por qué? Y ese relativo sustituye a un antecedente, es decir, a un nombre anterior. Claro, a la persona. Ese que hace referencia a la persona que ves. Ves a la persona. Y por último, desempeña la función de un adjetivo, porque está describiendo a una persona. Ya hemos localizado una subordinada adjetiva, pero ahí no queda la cosa. Hay que analizar sus partes, igual que se hace en el resto de la oración principal. Por lo tanto, vamos a separar la subordinada para analizarla. Tendrás que modificarla un poco para que tenga sentido, así que cambia el pronombre por la partícula a la que se ha sustituido. Como hemos dicho que sustituía a la persona, analizaremos ves a la persona. Ahora analicemos. Ves es el verbo, perfecto. A la persona, como sabrás de clases anteriores, es un complemento directo. Ahora solo tienes que trasladar esa información a la oración anterior, solo que a la persona es en realidad ¿qué? El complemento directo.
y ya está. Ya has analizado una oración subordinada adjetiva. Bueno, entonces vamos a ver acá lo de las oraciones subordinadas adjetivas. Dice que son aquellas que desempeñan la función propia de un adjetivo con respecto a una palabra de la oración principal. ¿Sí? Entonces, miremos aquí este ejemplo. Dice, el alumno que estudia aprobará. Dice que este funciona como un adjetivo, ¿sí? O sea, que quiere decir que el alumno es estudioso. Copian por ahí dos ejemplos, muchachos. Dice, mira la estrella que brilla. Entonces, este brilla aquí funciona como un adjetivo. O sea, que quiere decir que, pues, que la estrella es brillante. ¿Qué nexos podemos utilizar para estas oraciones subordinadas adjetivas? Entonces está que, ¿sí? Un ejemplo es, necesito un camarero que sepa francés. Está también cuál, ¿sí? Acaban de pintar esa pared sobre la cual te apoyas. También podemos utilizar la palabra nexo cuyo. O A, esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer y la chica en quien confío me mintió. Entonces, estas son así como las adjetivas, ¿sí? Y pues estas son las palabras nexos que nosotros utilizamos. Acá pero les escribo un ejemplo. Bueno, aquí ¿cuál es la oración principal o proposición principal, muchachos? La película que vimos ayer me gustó, ahí, o me gusta, bueno, dejémosla así. ¿Cuál es la preposición principal? ¿Qué? ¿Qué vimos? ¿Qué? La principal, la oración principal. ¿Sí? La película. ¿Sí? Entonces aquí encontramos el nexo que es que, o sea, que vimos ayer me gusta, ¿sí? Entonces, esta oración de acá, de este lado, entonces ya es la oración que depende de la otra oración, es la oración subordinada, ¿cierto? Entonces, para que aprendan a identificar cuál es la principal y cuál sería la oración subordinada, ¿sí? Uy, muchachos, ya se va a acabar el tiempo. ¿Alcanzaron a copiar ejemplos? No, profesor. Sí, señora, yo sí. A ver si acá le puedo colocar, señalarles acá. Colocarles una rayita. Ahí está. Bueno, para que identifiquen que la principal. Acá es la proposición principal o la oración principal. Y ya a partir de esta, pues es la oración que depende de la otra oración. La oración, como decimos, subordinada. Sí, entonces aquí, por ejemplo, esta palabra gusta también la podemos incluir como adjetivo aquí, pues dentro de esta oración. ¿Listo? Cuando se acabe la clase, muchachos, ingresan un momentico y terminamos en 5 minuticos, ¿vale? ¿Sí? Vale, sí, señora. Como empezamos despuesito, entonces me queda faltando tiempito de la clase. Bueno, muchachos, ¿listo? ¿Ya tomaron apuntecitos de acá?
Esto de las señora. oraciones de pronto, o sea, Sí, en señora. nosotros como saber identificar cuándo son oraciones, las más que todo, pues las compuestas que presentan más grado de complejidad, entonces saber cuándo son yuxtapuestas, cuándo son coordinadas. Recuerden que las coordinadas también van unidas por las conjunciones, ¿sí? Y las subordinadas son las que la segunda oración depende de la primera. ¿Listo? Entonces ahora sí. Vamos con la otra clase que son las oraciones subordinadas adverbiales. Esto de los adverbios, o sea, hay muchos adverbios. Hay adverbios de qué, de tiempo, de lugar, de espacio. Uy, me mandaron mensajes. Listo, entonces dice que las oraciones adverbiales son aquellas que desempeñan funciones sintácticas, pues que son propias de los adverbios. Estas, ¿cómo se pueden clasificar? Están en temporales, o sea, las de tiempo, la que indican una circunstancia temporal. ¿Qué nexos podemos utilizar en esta? Está cuando, mientras, antes, antes de que, después que. ¿Sí? El ejemplo es, lo hice cuando me dijiste, ¿sí? Entonces estamos utilizando el nexo. Este es el nexo de tiempo. ¿Dónde las coloco? Con otro colorcito.